Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 101. Pokémon. Y Transmigrated to IC 101. Créditos. Novel Reader. El Joker está cerca, ¿verdad? ¿Por qué has venido así, no? ¿Cuál es tu propósito? El comportamiento de Cynthia cambió por completo, dejando de ser la chica de al lado que tenía al hablar de historia con Sheena. Aunque aún era joven, ahora mostraba un atisbo de la futura Valkyria de Sinnoh en la que se convertiría. Karen permaneció en silencio, simplemente levantó la mano para darle una orden a Undone. Undone dejó escapar un gruñido escalofriante desde su garganta, luego desató otra columna de fuego, que se dividió en 5 corrientes en pleno vuelo. Explosión de fuego. Al ver esto, Lucario levantó ambos brazos, casi como un saludo formal. Al instante siguiente, un escudo semicircular azul pálido se materializó alrededor de su cuerpo. Proteger. La explosión de fuego impactó de frente el escudo semicircular. Aunque fue completamente bloqueada, el impacto resultante fue innegable. La explosión de fuego iluminó el cielo nocturno sobre el pequeño pueblo. Muchos habitantes, que acababan de apagar las luces y se preparaban para dormir, las volvieron a encender. Algunos incluso salieron, curiosos por ver qué sucedía. Quédense todos dentro. Hay criminales. Cynthia gritó una advertencia. Es el Joker. No se podía negar el peso del nombre Joker. Para ser justos, antes del incidente del gimnasio Olivine, cualquiera que oyera el nombre Joker podría haberse sentido tentado a acercarse por curiosidad. Después de todo, Joker había abatido a innumerables criminales, y sus heroicas acciones durante el incidente de la estación Goldenrod habían salvado miles de vidas. Estas hazañas le valieron apodos como Robin Hood o Ladrón Fantasma entre sus numerosos admiradores. En la región de Johto, incluso contaba con una importante base de seguidores. Sin embargo, tras el incidente del gimnasio Olivine, la reputación de Joker se desplomó. Ahora, su nombre no era diferente al del equipo Rocket. Un criminal puro. Al notar la actitud cautelosa de los habitantes del pueblo, Karen frunció el ceño ligeramente detrás de su máscara. Aunque sabía que a Stephen no le importaba su reputación, aún la irritaba. Los verdaderos culpables eran la familia Kaisen, pero Stephen era quien cargaba con la culpa. Velocidad extrema. De repente, un viento feroz se precipitó hacia Undone, golpeándolo de lleno en la cara. Era el Lucario de Cynthia. Arf. Sin embargo, incluso tras recibir un impacto directo, Undone solo se tambaleó ligeramente. No perdió el equilibrio ni salió volando. ¿Qué? Cynthia estaba interiormente en shock. Incluso entre los líderes de gimnasio de la Liga Sinnoh, muy pocos Pokémon podrían recibir una velocidad extrema directa de su Lucario y permanecer tan imperturbables. No más de 3, como máximo. Mis Pokémon están hechos para recibir golpes. Karen sonrió levemente. Echador de llama. Golpe de bala. Cynthia tomó una decisión rápida y optó por otro movimiento de alta velocidad. Lucario reaccionó primero, conectando un rápido gancho de derecha a la mejilla de Undone. Sin embargo, no fue suficiente para evitar que el lanzallamas se desatara. La cabeza de Undone se giró hacia un lado debido al golpe, pero respondió lanzando una llama feroz hacia Lucario. Lucario. Cynthia gritó preocupada. Lucario cruzó los brazos frente a su cara, protegiendo su zona más vulnerable de las llamas. Se retiró rápidamente para escapar del alcance del lanzallamas. Cuando las llamas se apagaron, el pelaje azul profundo de Lucario quedó quemado en varios lugares, mostrando marcas de quemaduras por todo su cuerpo. ¿Por qué has venido así, no? ¿Qué planeas? Cynthia volvió a exigir.
Aunque aún no era la campeona de la liga, sino, seguía siendo una orgullosa residente de la región. La idea de que Joker, un criminal tan conocido que incluso la sede de la Liga Índigo le temía, apareciera en sí no la llenaba de inquietud. Es más, el hecho de no saber dónde estaba el Joker solo la ponía más ansiosa. Lo desconocido era lo más aterrador. No tengo obligación de decírtelo. Karen respondió sin expresión. Sheena, ¿hay algo en Michina que el Joker pueda estar buscando? Al ver que la mujer enmascarada se negó a responder, Cynthia recurrió a Sheena en busca de consejo. Sheena, que se encontraba detrás de la línea protectora, quedó momentáneamente aturdida. Michina es solo un lugar pequeño. No hay nada valioso allí, espera. De repente, Sheena pensó en algo y exclamó con urgencia. Necesito llegar a casa. La joya de la vida que tenía escondida en casa. Si había algo en su posesión que pudiera llamar la atención de los criminales, solo podía ser eso. Ni se te ocurra irte. Karen le ordenó a Undon que bloqueara el camino de Ina. No había manera de que ella dejara que una mujer capaz de invocar dioses se fuera de su vista. Vuela a los cielos, Garchomp. En ese momento, Cynthia ya había retirado a Lucario y enviado a su as, Garchomp. Con este movimiento, la diferencia de fuerza se hizo evidente de inmediato. En lo profundo de las antiguas ruinas. ¿Es una corona? Jeje, probémosla. Will cogió una corona oxidada, se la puso en la cabeza y señaló burlonamente al aire, diciendo. Mis amados súbditos, ¿podéis levantaros? Incapaz de soportarlo, Stephen se acercó y le dio una fuerte patada en el trasero. Mientras Will se agarraba el trasero y gritaba de dolor, la atención de Stephen se dirigió a un modesto bastón colocado en la esquina. Lo que le llamó la atención fue la parte superior del bastón, que parecía un capullo de flor a punto de florecer. Después de jugar con él por un momento, Stephen descubrió un botón en la base del capullo de la flor. Hacer clic. En el instante en que presionó el botón, los pétalos del capullo de la flor se desplegaron solos. Una gema del tamaño de una palma emergió, irradiando una luz verde etérea. Su resplandor iluminó toda la ruina subterránea, onírico y fascinante. ¡Guau! Sobresaltado, Will, todavía frotándose el trasero, saltó. Fue increíblemente hermoso. Apresurémonos y reunámonos con Karen. Stephen también sonrió. Finalmente lo lograron. Después de enviar al as de Cynthia, Garchomp, Karen se vio cada vez más obligada a adoptar una postura defensiva. En la historia original, la fuerza de Karen estaba entre las del nivel más alto del Elite Four. Incluso estaba a punto de alcanzar el nivel de fuerza de campeón. Con la ayuda de Stephen, sus habilidades actuales superaron con creces lo que había logrado a esta edad en la línea de tiempo original. Si Karen aún no podía alcanzar el nivel de campeón en el futuro, Stephen sintió que ambos podrían darse por vencidos en la vida. Pero en comparación con Cynthia, ella todavía estaba ligeramente superada. Después de todo, incluso entre los campeones, Cynthia destacaba. Si hubiera sido Dianta, la batalla habría sido mucho más fácil. Mientras Cynthia mantenía a Karen ocupada, Sheena ya había corrido a casa. Al abrir su caja fuerte, vio que la piedra preciosa brillaba débilmente. Sin embargo, comparada con la que Stephen había encontrado en las ruinas, el resplandor de esta gema era mucho más tenue. Una diferencia tan marcada como el destino mismo. Gracias a Dios, la joya de la vida todavía está aquí. Sheena respiró aliviada. Lo que más temía era ser víctima de una táctica de distracción y que le robaran la joya de la vida mientras ella estaba fuera. Agarrando la joya de la vida contra su pecho, Sheena salió y le gritó a Cynthia, que todavía estaba ocupada en la batalla. Cynthia. No pasa nada. El objeto sigue aquí. Aunque Cynthia no tenía idea de que era la joya de la vida, escuchar las palabras tranquilizadoras de Sheena le permitió relajarse un poco. Pero rápidamente surgió la confusión. Si el objeto no fue robado, entonces ¿a dónde se había ido el Joker? Cynthia miró al Undom enemigo, que ahora estaba al borde del colapso. Olvídalo, simplemente capturaría al oponente y lo interrogaría directamente. Garchomp. Garra de dragón. Cynthia levantó su elegante brazo. El brazo derecho de Garchomp se iluminó con un feroz resplandor verde, toda la extremidad se asemejaba a una espada incomparable mientras cortaba furiosamente hacia Undom. Pulso oscuro.
Bajo el mando de Karen, Oundom intentó contraatacar. Pero fue inútil. Oundom estaba completamente sin resistencia y no podía seguir el ritmo de la velocidad de Garchomp. Sonido metálico. Se escuchó el sonido del metal chocando. Las expresiones de Karen y Quintia cambiaron dramáticamente. Un solo Umbreon había aparecido de la nada, saltando entre el dragón y el perro. Su pata derecha, fuertemente musculosa, se levantó y bloqueó la garra de dragón de Garchomp. No esperaba encontrarte aquí. Una voz vino desde un lado. Este marcó el primer encuentro entre Stephen y Quintia. Las ruedas del destino habían comenzado a girar. Chapter 102. Pokémon. Y Transmigrate tu IC 102. Créditos. Simon Ognelavalle y Quintia y Stephen se miraron fijamente. Bajo su flequillo, la hermosa mirada de Quintia primero reflejó un atisbo de asombro, pero en menos de medio segundo, se transformó en vigilancia. Así que viniste después de todo, Joker. Dando 2 pasos hacia atrás con su Garchomp, Quintia colocó a Sheena protectoramente detrás de ella. ¿Qué estás haciendo en Sinnoh? Ante el interrogatorio de Quintia, Stephen se limitó a sonreír sin responder. Después de echar un par de miradas más a la ligeramente joven Quintia, Stephen desvió su mirada hacia Karen. Buen trabajo. Vamos. Karen, sin perder el tiempo, llamó de inmediato a su Oundom, que ya estaba exhausto y al borde del colapso. Luego caminó al lado de Stephen. ¿Lo conseguiste? Inclinándose hacia Stephen, Karen le susurró al oído. Al ver a Stephen asentir suavemente, Karen finalmente se sintió aliviada. Sin embargo, en su corazón persistía una pizca de duda. ¿No había dicho aquella mujer de pelo corto que el artículo no había sido robado? Al ver a los 3 prepararse para partir, Quintia instintivamente quiso detenerlos. Pero claramente, Quintia no era del tipo que dejaba todo a un lado imprudentemente para enfrentarse a los criminales, a diferencia de Lance. Después de todo, esto era un pueblo. Incluso si se les hubiera ordenado a los residentes que se quedaran en casa, una pelea entre ella y el Joker casi con seguridad arrastraría a gente inocente al caos. Además, Sheena también había dicho que el artículo no había sido robado. No había necesidad de perseguirlos sin descanso. A diferencia de Lance, que tenía una personalidad como la de Akainu, dispuesto a matar a 1000 inocentes para matar a un pirata, Quintia, como futura campeona de Sinnoh, actuó más como fugitora. Le dio mayor importancia a proteger a su gente en lugar de simplemente aniquilar al enemigo. Muy sabio. Bueno, entonces, adiós. Stephen hizo un gesto con el dedo hacia Quintia con un gesto de desdén, como diciendo nos vemos pronto, y luego se fue con Karen y Will. Cuando las 3 figuras desaparecieron en la distancia, iluminada por la luna, Quintia suspiró aliviada. Luego se giró hacia Sheena. Sheena, ¿estás bien? Estoy bien. Sheena negó con la cabeza y sacó la joya de la vida de su bolsillo. Por suerte, sigue aquí. Al mirar la brillante gema en las manos de Sheena, la mirada de Quintia reflejó más curiosidad que asombro. Sheena, ¿esto es sí? Sheena miró a su alrededor. Al notar que el ambiente se había calmado y algunos habitantes del pueblo ya empezaban a echar un vistazo, dijo. Hay demasiados ojos y oídos aquí. Ven conmigo. Te lo explicaré. Sheena guardó cuidadosamente la joya de la vida en su bolsillo y arrastró a Quintia mientras regresaban a su casa. La existencia de la joya de la vida había sido el mayor secreto de Sheena, y cuanto menos gente lo supiera, mejor. Pero ella conocía a Quintia desde hacía bastante tiempo. Considerando cómo Quintia la había protegido anteriormente, Sheena tenía plena confianza en su personaje y decidió revelar todo, incluida la historia de la traición de su antepasado a Arceus. Y media hora después de escuchar todo de Sheena, la mandíbula de Quintia cayó en shock. Incluso siendo una entusiasta de la historia, no pudo evitar exclamar. Esta fue una revelación trascendental. Entonces, ¿y dices que esta joya de la vida es la energía combinada que Arceus usó para restaurar a Michina en aquel entonces? Quintia miró con incredulidad la gema sobre la mesa. Sheena asintió. Sí. Aparte de eso, no se me ocurre ninguna otra razón por la que Joker vendría aquí. Al oír esto, Quintia quedó aún más confundida. Si ese fuera el caso, ¿por qué el Joker no lo tomó? ¿Y por qué se marchó tan decididamente sin conseguir su objetivo? En aquel momento eran 3 contra 1.
Incluso con toda su confianza en sus habilidades, Quintia nunca afirmaría que podría defenderse de los tres. Entonces, ¿por qué se fue? Cuanto más pensaba Quintia en ello, más sospechoso le parecía. Sheena, ¿te importa si informo de esto a la liga? Quintia mordió el labio y preguntó. Ella sinceramente pensaba que este asunto era mucho más complicado de lo que parecía y que era necesario consultar a los superiores de la liga. Esto, no creo que sea necesario, ¿verdad? Después de todo, la joya de la vida no fue robada, sin embargo, Sheena se mostró reacia. Dada la magnitud del asunto, prefirió mantener lo más pequeño posible el número de personas que sabían sobre el asunto. Después de todo, como encarnación de la energía de Arceus, la joya de la vida era un tesoro invaluable. ¿Qué pasa si algunos malos quieren robarlo? Quintia negó con la cabeza. Pero el Joker ya lo sabe. ¿Y si vuelve? Además, creo que las cosas no son tan sencillas. Como futura campeona de Sinnoh, Quintia tenía una perspectiva más amplia que Sheena. Incluso en el mejor de los casos, aunque el objeto aún no haya sido robado, el equipo Rocket ya sabe de su existencia. La próxima vez, o la siguiente, ¿podrás protegerlo? Quintia sintió que era mejor proteger a Sheena y no darle a Joker una segunda oportunidad para hacer un movimiento. Sheena mordió el labio inferior, reflexionando durante un largo rato, y se dio cuenta de que las palabras de Quintia tenían sentido. A menos que invocara a esos Pokémon dioses, realmente no tenía forma de defender la joya de la vida si el equipo Rocket intentaba robarla nuevamente. Además, esos tres tenían asuntos que atender. No podían simplemente vigilarlos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿verdad? No podemos demorarnos. Vayamos primero a la isla Lily of the Valley. Quintia todavía estaba preocupada de que Joker pudiera volver a atacar. Aunque ya era tarde, sintió que era mejor dirigirse a la sede de la liga si no en la isla Lily of the Valley lo antes posible. Por otro lado, tras confirmar que Quintia no los había seguido, Stephen y los otros dos guardaron sus trajes de batalla en sus muñequeras y volvieron a ponerse sus disfraces habituales. Después de encontrar un hotel casualmente y registrarse, Will no pudo contener su emoción. Oye, Stephen, date prisa y saca el tesoro para que podamos echar un vistazo. Stephen se bajó la cremallera de la chaqueta, sacó la auténtica joya de la vida de un bolsillo interior y se la arrojó a Will. ¡Guau! Will se sobresaltó y se lanzó hacia adelante para atrapar la joya. Oigan, oigan. Cuidado. Esto es algo que dejó el creador. No tiene precio. Si es algo dejado por el creador, no se romperá tan fácilmente, dijo Stephen riendo. En el anime, el propio Arceus dijo, la joya de la vida es parte de mi ser. Es imposible destruirla tan fácilmente. Karen también se acercó, arrebató la joya de las manos de Will y exclamó. Puedo sentirlo. Contiene un poder inmenso. Hace 1000 años, Arceus combinó las fuentes de vida de la tierra, el agua, la hierba, la electricidad y los dragones para crear la joya de la vida. Stephen explicó mientras soltaba su Umbreon. Umbreon, pruébalo. Al oír esto, Umbreon saltó a la cama. Sintió como si la brillante joya verde que tenía ante sí emanara un encanto increíble, atrayéndola paso a paso. Finalmente, Umbreon presionó su frente contra la joya de la vida. ¡Zas! La luz de la evolución estalló. Su pelaje negro se transformó en exuberantes enredaderas verdes. ¿Qué es esto? Karen exclamó en estado de shock. Una forma de Eve que nunca había visto antes. Soy Leafeon, dijo Stephen con una leve sonrisa. Luego añadió. Inténtalo de nuevo. Leafeon presionó su rostro contra la joya una vez más. La luz de la evolución se encendió de nuevo. Una cola larga de color aguamarina, como la de un pez, se balanceaba en el resplandor. Vaporeon. Chapter 103. Pokémon. Y Transmigrate to IC 103. Después de presenciar las maravillas de la joya de la vida, Will tragó saliva con fuerza varias veces antes de apenas lograr reprimir la sorpresa en su corazón. Entonces, Stephen, ahora que obtuvimos la joya de la vida, ¿a dónde nos dirigimos? Karen apartó la mano de la piel de su Houndoom y preguntó. ¿De vuelta a Lola? Stephen acarició el suave cuerpo de su Vaporeon con una mano y, después de un momento de contemplación, respondió. Vayamos primero a Oen. Will siempre ha querido atrapar un Gardevoir, ¿verdad? Vamos a buscar uno.
Will se conmovió tanto al oír esto que casi se le saltaron las lágrimas. Por fin pensaste en mí. Suena, suena, suena. En ese momento, el teléfono de Stephen comenzó a sonar. Guau guau tilde. Sina cogió el teléfono de la mesa de café y se lo acercó a Stephen. Gracias, Sina, dijo Stephen mientras le daba una palmadita en la cabeza a Sina y tomaba el teléfono. María y Rosa, que acababan de levantarse, volvieron a acostarse con una ligera mirada de insatisfacción en sus ojos. Al ver el nombre tío en la pantalla, Stephen presionó el botón de respuesta, colocó el teléfono en el centro del grupo y cambió al modo de altavoz. No había necesidad de guardarse nada delante de estos dos compañeros. Aunque fue un gesto involuntario, hizo que la mirada de Karen se congelara momentáneamente, y una leve e involuntaria sonrisa tiró de las comisuras de sus labios. Will miró a Stephen con admiración. Sentía que nunca podría ser tan considerado como Stephen a la hora de tratar con la gente. Stephen, encontré la información que me pediste que investigara. La voz de Giovanni llegó a través del teléfono. Zorua. Si había algo que Stephen le había pedido recientemente a Giovanni que investigara, solo podía ser esto. Después de todo, Karen estaba ansiosa por conseguir este Pokémon. Sí, me costó algo de esfuerzo, pero finalmente encontré algo. ¿Has oído el nombre Grinx Kodai? Stephen pensó por un momento, pero Karen respondió más rápidamente. ¿El magnate empresarial de la región de Teselia? Como alguien que nació en una familia vinculada al mundo de los negocios, Karen era particularmente sensible a los nombres de grandes empresarios. En ese momento, Giovanni se encontraba afuera del laboratorio en la base secreta del equipo Rocket. Mientras hablaba por teléfono con Stephen y los demás, observaba a través del cristal cómo numerosos científicos trabajaban en el proyecto Mewtwo. Así es. Mis hombres descubrieron que recientemente este tipo ha estado cazando a un Zorua. Al oír esto, Karen frunció el ceño y preguntó confundida. Kodai es el magnate empresarial más renombrado de Teselia. Casi toda la industria de los medios de comunicación de Teselia está a su nombre. ¿Por qué se esforzaría tanto por un Zorua? Si Kodai estuviera detrás de Pokémon legendarios como Reshiram, Zekrom o las fuerzas de la naturaleza, Karen podría entenderlo. Pero Zorua, en el mejor de los casos, era solo un Pokémon relativamente raro, como Riolu. ¿Valía la pena todo este esfuerzo? Exactamente. Por eso también me parece extraño. Incluso el propio Giovanni quedó desconcertado por esto. Quizás y no sea un Zorua común y corriente, sino uno especial, dijo Stephen de repente. De hecho, en el mundo Pokémon no faltaron individuos únicos que se distinguieran de su especie. El ejemplo más típico fue el Pikachu de Ash. Mientras que otros Pikachus tenían las habilidades estática o para rayos, su Pikachu tenía una probabilidad de 50-50. Se volvía más fuerte al enfrentarse a oponentes fuertes y más débil al enfrentarse a oponentes débiles. Podría darle a Arceus una sesión de terapia de choque, y aún así perder contra un Snivy de nivel 5. ¿Te vas, Stephen? Sí. Karen necesita a este Pokémon ahora mismo, y si de verdad es un Zorua especial, no podemos dejar pasar la oportunidad. Giovanni echó una última mirada a los científicos en el laboratorio antes de darse la vuelta para irse con su persa. La empresa de Kodai, Kodai Network Group, está ubicada en Ciudad Nimbasa, Teselia. Haré que mi gente lo vigile. Estarán a su disposición. Gracias, tío. Y después de colgar la llamada, Stephen le dio una palmadita a Will en el hombro. Lo siento, Will, pero primero tenemos que hacer un viaje a Teselia. Está bien. Karen necesita a Zorua ahora mismo. Y si ese Zorua en particular es especial, no podemos dejar que caiga en manos de nadie más, respondió Will con una sonrisa. Sin embargo, estaba claro que su sonrisa era un poco forzada. Después de todo, tanto Stephen como Karen sabían que Will estaba ansioso por fortalecer el poder de combate de su equipo. Ya era tarde en la noche. Karen regresó a su habitación y tanto Stephen como Will se fueron a la cama. Mientras Will abrazaba su almohada y roncaba, Stephen cogió su teléfono y envió un mensaje. Al día siguiente, los tres abordaron un jet privado organizado por Giovanni y volaron desde Sinnoh a Teselia. Ciudad Nimbasa. La segunda ciudad más grande de Teselia, solo superada por Ciudad Castelia.
A diferencia de Castelia, que es famosa por su distrito comercial, Nimbasa es conocida como una ciudad turística, famosa por sus abundantes opciones de entretenimiento. La ciudad cuenta con atractivos como los estadios donde se celebran diversos juegos de pelota, el parque de atracciones con su icónica noria que le ha valido el título de santuario de parejas y el teatro musical, donde suelen presentarse artistas famosos. En esta ciudad se encuentran innumerables instalaciones de entretenimiento. Ah, y por cierto, la líder del gimnasio de Ciudad Nimbasa es Elesa, la modelo joven más famosa de Teselia. Sin embargo, el trío no estaba de humor para ver un desfile de moda. Después de bajar del avión, los tres se dirigieron directamente a su destino, la sede de Kodak Network Group. Situado en el bullicioso centro de la ciudad de Nimbasa, la zona estaba llena de transeúntes y turistas. Perdido entre el mar de gente, el trío pasó desapercibido. Señor Stephen. Una voz gritó detrás del trío. Sin darse vuelta, ya sabían que era alguien enviado por Giovanni. Además, la voz me resultaba familiar. Era Proton, el ejecutivo que había participado previamente en la misión del equipo Rocket para apoderarse de la Fundación Aether. Giovanni Sama ha comprado una villa al otro lado de la calle para que ustedes tres se queden temporalmente. Durante este tiempo, vigilaremos de cerca a Kodai. Si hacen algún movimiento, les notificaremos de inmediato, dijo Proton mientras pasaba junto a ellos, mimetizándose perfectamente con la multitud como un transeúnte común. Mientras pasaba detrás de Stephen, deslizó discretamente una llave en el bolsillo de Stephen, oculta a la vista de los curiosos. Menudo forraje. Nos acaba de comprar una villa. Exclamó Will, chasqueando la lengua. ¿Tienes idea de cuántas ganancias le aportan las MT al equipo Rocket? Una casa así es insignificante, se burló Karen, con un dejo de orgullo en su expresión. Will se encogió de hombros. Mírate, qué orgulloso estás. Alguien que no lo sepa podría pensar que eres el que inventó la MT. Mientras esperamos, continuaremos con nuestro entrenamiento. Es el momento perfecto. El poder de Umbreon está entrando en su fase final, dijo Stephen sin muchas objeciones. Recordó que Quintia tenía una villa vacacional en Teselia. Siendo un ser reencarnado 2 veces, ¿por qué no iba a tener algunas propiedades propias? Mientras tanto, 2 días después, en la isla Lily of the Valley, sede de la conferencia de la Liga Sinnoh y sede de la Liga Sinnoh, la voz del maestro Dragón Lance resonó en la sala de reuniones. Esto es solo una roca rota. Chapter 104. Pokémon. Y Transmigrated to IC 104. El reloj retrocede ligeramente hasta el día anterior. Después del incidente en Michina, Quintia llevó a Sheena a la sede de la Liga Sinnoh en la isla Lily of the Valley. Como alguien en quien la Liga Sinnoh se centraba actualmente para desarrollar, Quintia no tuvo que esforzarse mucho para conocer al actual presidente de la Liga Sinnoh. Le contó lo sucedido en Michina. Pasaron cosas así. El anciano presidente miró a Sheena y la joya de la vida en sus brazos con incredulidad. El legado del dios creador Arceus. Esta fue una noticia impactante. Pero después del shock inicial, llegó de cerca la confusión. Según lo que dices, estuviste inconsciente un buen rato, y durante ese tiempo, la chica enmascarada te vigilaba en secreto. Y sin embargo, Joker no se llevó la joya de la vida. El antiguo presidente expresó las mismas dudas que tenía Quintia antes. Ambas mujeres habían caído en una estrategia de señuelo, pero el artefacto no había sido robado. Esto no tenía sentido. ¿Será que no pudo encontrarlo? Sheena sugirió. Eso haría aún menos probable que se fuera, dijo la presidenta meneando la cabeza. Según Quintia, si Joker y su grupo hubieran luchado 3 contra 1, podrían haberla sometido fácilmente. Noquear a Quintia y luego amenazar a Sheena con entregarle la joya de la vida habría sido un plan sencillo. No había ninguna razón para que huyeran. Presidente, ¿qué opina de todo este asunto? Y Quintia sintió una leve sensación de inquietud en su corazón. Primero informaré de esto al presidente. Al fin y al cabo, ellos entienden al Joker mucho mejor que nosotros. Mientras tanto, la señorita Sheena se quedará temporalmente en la isla Lily of the Valley. Le brindaremos la protección necesaria. No mucho después, el presidente Goxou del comité de competición de la liga, lejos en la meseta Índigo, recibió una llamada de Sinnoh. El Joker apareció en Sinnoh.
Al escuchar esta noticia, Godzou inmediatamente organizó que Nanu, el principal funcionario a cargo de los casos relacionados con el Joker, se dirigiera a Sinnoh. ¿Por qué fue a Sinnoh? Nanu, quien había estado discutiendo un caso con Lance, se sobresaltó al escuchar la noticia. Sin decir mucho, se levantó para prepararse para un vuelo privado a la isla Lily of the Valley. Presidente, ¿puedo ir con él? Aunque Godzou había delegado todos los asuntos relacionados con Joker a Nanu, Lance no pudo evitar sentir ganas de actuar cuando escuchó que Joker estaba en movimiento nuevamente. Gracias a las conexiones de la familia Lance, recientemente había importado una cantidad significativa de MT de Alola. La mayoría de ellos eran movimientos de alta potencia como explosión de fuego, lanzallamas, deslizamiento de rocas y filo de piedra, diseñados específicamente para contrarrestar los tipos de hielo. Mis Pokémon Dragon se han fortalecido aún más. Si antes las probabilidades de que Lance derrotara a Lorelei eran de 70-30, ahora son de 90-10. Ese joven que inventó las MT, ¿cómo se llamaba? Dr. Stephen, ¿verdad? Si alguna vez tengo la oportunidad de conocerlo, tendré que expresarle mi gratitud. Al ver la expresión ansiosa de Lance, Godzou no pudo evitar sentirse en conflicto. Déjalo venir. No le hará daño. Además, aún no he terminado de interrogarlo. Al oír esto, Nanu intervino. Está bien, pero Lance, debes seguir las órdenes de Nanu. En cuanto a fuerza, era difícil decir quién era más fuerte entre Nanu y Lance en ese momento, pero era casi seguro que Lance lo superaría en el futuro. Sin embargo, por ahora, Lance no era invencible. Sin embargo, cuando se trataba de experiencia y manejo de casos, 10 lanzas no estaban a la altura de un Nanu. Y comprendido. Lance aceptó sin dudarlo, y tardó menos de un segundo en responder. Sabía perfectamente que si no aceptaba esta condición, Godzou jamás lo dejaría ir. Unas horas más tarde, Nanu y Lance llegaron con éxito a la isla Lily of the Valley. Después de desembarcar del avión, se dirigieron rápidamente al edificio de la Liga Sinnoh y se enteraron de los acontecimientos en Michina por medio del presidente de Sinnoh y Quintia. ¿El artefacto del dios creador? ¡Guau, qué increíble! Incluso Nanu, que normalmente mostraba un comportamiento relajado, abrió mucho los ojos al oír esto. Sin embargo, en comparación con la joya de la vida, Lance estaba más centrado en Joker. ¿No lo robó el Joker? Lance también pensó que esto era prácticamente imposible. Sin mencionar que, según Quintia, Sheena había salido de casa para recogerla la noche anterior, dejándola desatendida durante casi media hora. Con tanto tiempo, Joker no pudo encontrar la joya de la vida que Sheena había escondido en la casa. Bien, supongamos, por el bien del argumento, que Joker de alguna manera no logró localizarlo. Fácilmente podría haber sacado a Quintia y luego amenazado a Sheena. Como investigador de la Liga, Nanu encontró este asunto extremadamente sospechoso. Esto, bueno, no es para tanto, ¿verdad? Después de todo, la joya de la vida sigue aquí, aunque poseía habilidades extraordinarias. Sheena se sintió un poco intimidada cuando de repente se enfrentó a tantas figuras importantes. Ella pensó que como la joya de la vida no había sido robada, no había necesidad de hacer tanto alboroto por ello. Después de un breve momento de contemplación, Lance se volvió hacia Sheena y dijo: ¿Puedo echarle un vistazo a esta joya? Al ver que Sheena dudaba, Quintia intervino rápidamente. No te preocupes, hermana Sheena. Lance es alguien en quien puedes confiar. Aunque su lengua puede ser un poco afilada. Quintia añadió mentalmente esta última parte. El rostro de Lance mostró brevemente una mirada de absoluta incredulidad, pero rápidamente tomó la joya de la vida de las manos de Sheena. Apretándolo en la palma de su mano, Lance usó el poder del bosque verde para sentirlo. Medio minuto después, Lance entrecerró los ojos y su rostro se llenó de incredulidad. Esto no es más que una roca sin valor. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, la atmósfera se volvió sepulcralmente silenciosa. Los ojos de Sheena se abrieron en estado de shock. ¿Qué decía? ¿Cómo se atrevía a hablar con tanta falta de respeto sobre un artefacto dejado por Arceus? Lance frunció el ceño y explicó. No puedo sentir ningún poder especial en esta cosa. Dado que fue un artefacto creado por el Pokémon creador, naturalmente debería contener una energía inmensa.
Pero cuando Lance usó el poder del bosque verde para sentirlo antes, no sintió absolutamente nada especial al respecto. En todo caso, parecía menos impresionante que las piedras elementales como las piedras del trueno o las piedras del fuego. Era solo una roca sin valor. Imposible. Sheena lo negó rotundamente. La joya de la vida contiene 5 poderes que Arceus separó de su propio cuerpo: tierra, agua, hierba, rayo y dragón. En ese momento, Nanu, un agente estrella de la Policía Internacional, especuló. ¿Podría ser una falsificación? Diana. Eso debe ser obra del Joker. Lance rugió, robó la verdadera joya de la vida y usó una falsificación para confundirnos. Los ojos de Quintia se abrieron bajo su flequillo. Así que eso es todo. Todo tenía sentido ahora. Como se esperaba de un investigador de la Liga, su razonamiento fue muy agudo. Por supuesto, si Stephen estuviera aquí, probablemente diría: mi pie es muy afilado. Pero aún así, si te pusieras en la posición de Lance, 9 de cada 10 veces, también llegarías a la misma conclusión. Un día después. Estación de televisión Sinnoh Celebration. Hace 2 días, Joker, un criminal de clase S de la región de Johto, junto con 2 cómplices, se infiltró en la pequeña ciudad de Michina en Sinnoh y robó un preciado artefacto local. En respuesta, la región de Sinnoh ha lanzado una cacería humana contra el trío. Para confundir a la Liga Sinnoh, el astuto Joker incluso intentó usar una falsificación para engañarlos. Afortunadamente, con la ayuda de Índigo Elite Lance, se descubrió el tortuoso plan de Joker. Mientras tanto, en una villa en la ciudad de Nimbasa de Teselia, el trío, mientras desayunaba y miraba las noticias de la mañana, cayó en un misterioso silencio. Chapter 105. Pokémon. Y Transmigrated to IC 105. Créditos. Daxter descubrieron que la joya de la vida es falsa. Apartando la mirada del televisor, Karen giró la cabeza y le preguntó a Stephen. Probablemente fue Lance quien lo descubrió. Si las noticias no hubieran mencionado el nombre de Lance, él habría sentido curiosidad por saber cómo Quintia y los demás lo descubrieron. Pero desde que se mencionó el nombre de Lance, todo tuvo sentido. Aunque las habilidades perceptivas del poder de la fuerza Viridian no eran tan fuertes como el aura de Gamos, distinguir si la joya de la vida en la mano de Sheena era un artefacto invaluable o solo un pedazo de roca basura no fue un problema en absoluto. ¿Nos están culpando por esto? Will parpadeó confundido. Esa gema falsa la intercambió el antepasado de esa mujer, ¿verdad? No fuimos nosotros quienes la intercambiamos. Durante estos últimos días de inactividad, Stephen les había explicado a ambos la historia de fondo que involucra a Dedamos y Arceus de hace 1000 años. Para ser precisos, fueron los subordinados de su antepasado quienes hicieron ese truco, aclaró Stephen. Sheena siempre había pensado que su antepasado traicionó a Arceus, pero en realidad, los verdaderos culpables fueron los seguidores de su antepasado. Aunque Stephen no podía recordar los nombres de esas personas, todavía recordaba vagamente la esencia de la historia. Aún así, no es asunto nuestro. Maldito Lance, siempre intentando echarnos toda la culpa. Gritó Will furioso. ¿Y qué quieres hacer al respecto? Presentar una queja ante la agente Genji. Además, sí que nos llevamos la joya de la vida. A Stephen, sin embargo, el asunto no le preocupaba demasiado. Su familia lleva 1000 años custodiando la joya de la vida, y aún no se han dado cuenta de que es falsa. Eso demuestra su incompetencia. Mejor entregársela a alguien que pueda administrarla adecuadamente. Karen se metió un pequeño tomate cherry en la boca con expresión de fastidio. 1000 años después, no podían decir que era falso. Karen pensó que el clan de Sheena debía ser verdaderamente excepcional, en el peor sentido posible. La Liga Pokémon había evitado deliberadamente revelar al público que el tesoro robado por el Joker era la joya de la vida. En cambio, se refirieron vagamente a ella como un artefacto preciado. El razonamiento era simple. No querían que la existencia de la joya de la vida fuera conocida en el mundo. Después de todo, era una reliquia dejada por Arceus. Una vez que la información se hiciera pública, ¿quién sabía cuántos monstruos y malhechores la codiciarían? Aparte de los gritos ocasionales de los residentes de Sinnoh, que exigían que Joker fuera llevado ante la justicia, a la mayoría de la población en general no le importó, tal como la Liga había predicho. La gente común estaba absorta en sus vidas cotidianas.
Preocupaciones por el arroz, el aceite y las necesidades diarias. ¿Quién tenía tiempo para preocuparse por un objeto robado? Pero dentro de la propia liga la situación estaba causando caos. Según Sheena, la joya de la vida debía ser devuelta a Arceus. Hace 1000 años, Arceus fue engañada por su ancestro y obligada a dormir para sanar viejas heridas. Según la profecía, Arceus despertaría en la próxima década. Si, cuando llegara el momento, la joya de la vida no pudiera ser devuelta a Arceus inmediatamente, bueno, no hacía falta mucha imaginación para adivinar lo que podría pasar. El año pasado, el proyecto de expansión en Ciudad Cianúo desencadenó conflictos masivos entre Pokémon salvajes y humanos. Si el dios creador se enojara, oh querido, ni siquiera Godsou se atrevió a pensar en las consecuencias. En secreto, Godsou dio órdenes a todos los presidentes de liga de todas las regiones, así como a los 4 mejores y a los campeones. Encuentra al Joker a toda costa. Durante un tiempo, los principales expertos de la liga Pokémon se movilizaron por todas las regiones. Las regiones sometidas a mayor presión fueron Johto y Sinnoh. El primero, porque todas las acciones anteriores del Joker habían ocurrido en Johto. El segundo, porque la joya de la vida fue robada allí. Recientemente, Lance decidió quedarse en Sinnoh bajo el mando de Quintia para investigar el paradero de Joker. Aunque sospechaba que Joker podría haber huido de regreso a Johto o escapado a otra región, aún no podía abandonar Sinnoh. Y hoy, la sede de la Liga Sinnoh en la isla Lily of the Valley recibió a un invitado especial. Steven Stone. ¿Cuánto tiempo sin vernos? A pesar de tener una edad similar a la de Quintia, Steven saludó a todos cálidamente al llegar. Aunque todavía parecía un hombre joven, su sonrisa refrescante y sus atractivos rasgos hacían que fuera difícil que a alguien no le agradara. Lo que hizo que la gente sintiera aún más envidia eran sus antecedentes. Era hijo del presidente de la corporación de Bon. Sí, mucho tiempo sin verte, Steven-san, asintió Quintia en respuesta. ¿Qué haces aquí? Lance levantó una ceja. Después de todo, Joker no tenía ninguna conexión con la región de Hoenn hasta ahora. Jeje, me interesa la joya de la vida. Según mi padre, es una piedra divina que dejó el dios creador Arceus. En cuanto me enteré, alquilé un jet privado para ir a echar un vistazo. Mientras hablaba, Steven se acercó ansiosamente a Sheena como un cachorro. Debes ser la señorita Sheena, ¿verdad? ¿Podrías dejarme echarle un vistazo? Por supuesto, Steven estaba adulando a la joya de la vida, no a Sheena misma. Quintia puso los ojos en blanco discretamente. Este genio de la región de Hoenn, tan famoso como ella, era un apasionado del rock, algo de lo que ya había oído hablar. Con una expresión amarga en su rostro, Sheena le entregó la falsa joya de la vida a Steven. De todas formas, es falso. Si lo quieres, tómalo. Me da igual. Steven lo tomó, jugueteó con él en su mano por un momento, antes de mostrar una expresión de tal como pensaba. De hecho, no percibo ninguna energía especial en esto. Es solo una roca común y corriente. Aunque Steven no poseía las habilidades únicas de Lance, como el entusiasta de rocas más importante del mundo Pokémon, sus habilidades de evaluación eran indiscutibles. Si solo estás aquí para mirar rocas, puedes irte ya. Si te gusta, llévate también la falsificación, dijo Lance, con un tono tan explosivo como si se hubiera tragado pólvora. No había otra opción. Incluso alguien tan orgulloso como Lance era plenamente consciente de la gravedad de la pérdida de la joya de la vida. Significaba que este mundo podría enfrentarse algún día a la ira de Arceus. Y, sin embargo, no había ni idea del paradero del Joker. Solo podían esperar a que se revelara. Pero ¿qué pasaría si el Joker nunca apareciera, incluso cuando Arceus descendió? ¿Qué pasaría entonces? Steven, siempre bondadoso, no prestó atención al tono de Lance y sonrió. No te preocupes. Vine preparado. Con eso, Steven se giró hacia la puerta y gritó. Puedes entrar ahora. Todos siguieron la mirada de Steven hacia la puerta. Un joven de cabello azul oscuro, casi negro, que parecía tener más o menos la misma edad que Steven, entró a la sala de reuniones, acompañado por un Lucario. ¿Y esto es? Preguntó Quintia con curiosidad. Él es Riley, un amigo que hice mientras entrenaba en la Isla de Hierro en Sinnoh recientemente, presentó Steven. Hola a todos, los saludó Riley con un gesto de la cabeza. Steven le entregó a Riley la falsa joya de la vida.
Toma esto. Riley lo tomó, cerró los ojos y pareció entrar en un estado de profundo pensamiento. Aunque no tenían idea de lo que Steven estaba haciendo, todos contuvieron la respiración y esperaron el resultado. Después de un momento, Riley abrió los ojos y dijo: en efecto, hay un residuo de poder aura dentro. Si no me equivoco, lo dejó Arceus. ¿Aura? Cynthia, Xena y las demás, al oír este término por primera vez, quedaron desconcertadas. En pocas palabras, es la manifestación del espíritu de un ser, explicó Riley, rascándose la cabeza. Steven añadió: Riley es actualmente la única persona en el mundo capaz de usar el poder del aura con un cuerpo humano. En la antigüedad, a individuos como él se les llamaba guardianes del aura o guerreros del aura. Guardianes o guerreros, lo que sea, dijo Lance, cruzándose de brazos y entrecerrando los ojos. La pregunta clave es: ¿puede ayudarnos a encontrar al Joker? Riley respondió: aunque esta joya de la vida es falsa, contiene un pequeño rastro de la energía residual de Arceus. Steven explicó: Riley puede percibir el aura de los demás. Ahora ha memorizado el aura de Arceus. La verdadera joya de la vida, que contiene una gran cantidad del aura de Arceus, está en posesión de Joker. Así que... En ese momento Cynthia se dio cuenta rápidamente. ¿Lo que significa que puede determinar la ubicación exacta del Joker? Chapter 106. Pokémon. Y Transmigrate tu IC 106. Al oír esto, Lance, que había estado de mal humor desde que llegó a Sinnoh, finalmente esbozó una sonrisa emocionada. Las habilidades de aura de Riley, en pocas palabras, son algo así como un perro policía que olfatea un objetivo basándose en su olor. Aunque simple, es sin duda un método eficaz. ¿Puedes sentir el aura de la verdadera joya de la vida ahora? Cynthia preguntó impaciente. Al oír esto, Riley volvió a cerrar los ojos. Las personas en la sala de reuniones pudieron ver una fugaz luz azul que emanaba de Riley y se extendía hacia afuera como una ola. Unos 10 segundos después, Riley volvió a abrir los ojos, se rascó la nariz y dijo: lo siento, no puedo sentirlo. ¿Eh? Lance inmediatamente entró en su modo malhumorado. ¿Lo guardaste por tanto tiempo, y esta es tu gran revelación? Steven intervino para explicar. El alcance del aura de Riley es de solo unos pocos kilómetros. Eso significa que Joker no está dentro de ese rango. Lance se quedó estupefacto. ¿Unos pocos kilómetros? ¿De qué sirve eso? ¿Crees que el Joker es tan tonto? ¿Causó un incidente tan masivo, y crees que rondaría por la zona cercana a la sede de la Liga si no? Por otra parte, los criminales de las escenas del crimen de Detective Conan siempre parecen regresar al lugar de sus crímenes, así que tal vez no sea imposible. Steven se encogió de hombros. ¿Tienes una idea mejor? Por un momento, Lance se quedó sin palabras. No, no lo hizo. En ese momento, Cynthia finalmente habló. En marcha. Llevaremos al señor Riley con nosotros y buscaremos al Joker por toda la región de Sinnoh. Cynthia estaba planeando utilizar a Riley como un radar aura ambulante para realizar una búsqueda en alfombra en Sinnoh. Una vez que Joker, que posee la verdadera joya de la vida, entre en el rango de detección de Riley, podrán encontrarlo. Honestamente, este plan fue apenas un poco mejor que buscar una aguja en un pajar. Pero por ahora, era lo mejor que podían hacer. Poco después, Cynthia informó su plan al presidente Godsoe. Godsoe, al no ver una alternativa mejor, aprobó la formación de un equipo de búsqueda temporal formado por Cynthia, Steven, Lance y Riley. Inicialmente, Godsoe dudó en incluir a Lance, pero al ver su determinación, pensó que Lance habría encontrado una manera de unirse de todos modos. Sin embargo, Godsoe no le dio a Lance el mando del equipo, confiando el liderazgo a la más racional Cynthia. ¿Qué opinas, Nanu? Después de aprobar la solicitud de Cynthia, Godsoe llamó a Nanu, un investigador experimentado. Nanu, que había abandonado Sinnoh para investigar Johto como la principal área de actividad del Joker, respondió. No hay mucho más que podamos hacer. Pero es casi seguro que Joker no está en Sinnoh. Es lo suficientemente listo como para saber que las autoridades de Sinnoh lo están cercando. En ese momento, Nanu acababa de salir del gimnasio Goldenrod City en Johto. Había estado investigando a Whitney, la nieta del líder del gimnasio, quien, según se informa, fue rescatada por el Joker durante el incidente de la estación Goldenrod hace un año.
Sin embargo, al interrogarla, Nanu descubrió que la niña no sabía nada importante. Joker había capturado a docenas de miembros del equipo Sombra y los había subido a un tren antes de enviarlos lejos. ¿Qué pasó con ellos después? Nadie lo supo. Probablemente nada bueno, murmuró Nanu para sí mismo, rascándose la cabeza. Señor, ¿está investigando al Joker? Mientras Nanu pensaba en su próximo movimiento, una voz suave e infantil interrumpió sus pensamientos. Sobresaltado, Nanu se dio la vuelta y vio a una niña tímida y adorable con gafas. ¿Cómo lo sabes? Nanu levantó una ceja. Whitney me lo contó, dijo la chica, haciendo pucheros. Dijo que le hiciste muchas preguntas sobre el Joker. Pero el Joker no es mala persona. Nanu ahora lo recordó. Mary era una de las amigas de Whitney, también salvada por Joker durante el incidente de la estación Golden Rock. Bueno, no es un mal tipo, dijo Nanu con desdén, demasiado cansado para discutir con una niña. La despidió con un gesto y se fue rápidamente. Mary dio un pisotón furiosa. Ya verás. Te lo demostraré. Mientras tanto, Stephen no tenía idea de que Lance, Cynthia y Steven, tres de los futuros campeones Pokémon más destacados, habían formado un equipo temporal para rastrearlo. Estaba ocupado con algo completamente distinto. Lord Stephen, Cody ha localizado al Zorua. Está en el bosque perdido. Al recibir el texto de Proton, Stephen se puso de pie y gritó. Todos, movámonos. Ja. Por fin. Estaba a punto de que me saliera moho del aburrimiento, dijo Will, saltando del sofá como un husky sobreexcitado. Karen tomó el teléfono de Stephen, miró el mensaje y dijo. Bosque Lostdorn, he oído hablar de él. Es un bosque pequeño. Stephen asintió. Según la información de Proton, Kodai no hizo mucho ruido. Solo trajo a unos pocos subordinados de confianza, claramente intentando mantener esta operación en secreto. Tengo curiosidad por este Zorua. ¿Qué lo hace tan especial como para que un empresario como Kodai se tome tantas molestias? Como ya había tomado prestado un Zorua de Glarion, Karen tenía cierta comprensión de la especie. Su habilidad de ilusión era innegablemente poderosa, pero no parecía que valiera la pena todo ese esfuerzo. Lo que lo haga especial, será tuyo al final, dijo Stephen con una sonrisa. Karen le devolvió la sonrisa. Mientras tanto, Will puso los ojos en blanco mientras empacaba sus cosas. Ustedes dos olvidaron que todavía estoy aquí. Unos días después, en la sede de Kodai Network Group en la ciudad de Nimbasa y bajo la protección de su guardaespaldas de confianza, Kodai se acercó al todoterreno de lujo que esperaba en la entrada. De repente, Kodai tropezó, agarrándose la cabeza con dolor mientras dejaba escapar un gemido bajo. Señor Kodai. ¿Se encuentra bien? Sus subordinados corrieron a su lado, pero Goone levantó una mano para detenerlos. No te preocupes. Retírate. Goone, que trabajó en Kodai durante años, sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Kuaji Kodai gimió, agarrándose la cabeza mientras una serie de imágenes pasaban ante sus ojos como una presentación de diapositivas. Se vio arrodillado en un bosque, con el rostro contorsionado por la frustración. Frente a él había tres figuras que llevaban máscaras. A los pies de una de ellas, una muchacha joven, estaba el Zorua que había estado persiguiendo tan desesperadamente. El dolor abrasador en la mente de Kodai comenzó a desvanecerse. Jefe, ¿qué vio esta vez? Kodai respiró profundamente. Sus ojos brillaban con una extraña luz azul mientras se frotaba las sienes para aliviar la persistente incomodidad. No le respondió directamente a Goone, sino que reflexionó sobre las imágenes en su mente. Esos tres, los recuerdo. Después de un largo momento, Kodai pareció llegar a una decisión. Sacó su teléfono y marcó un número. Presidente, he descubierto el paradero del Joker. Chapter 107. Pokémon. Y transmigrate tu IC 107. Créditos. No seas cobarde. Mientras Stephen y sus dos compañeros se preparaban y se disponían a adentrarse en el bosque Lostdorn, se escuchó nuevamente el llamado de Proton. Lord Stephen, algo extraño ha sucedido. Al escuchar las palabras de Proton, Stephen y Will intercambiaron miradas desconcertadas. ¿Qué pasa? Preguntó Will confundido. Me he aburrido muchísimo este último mes, así que no me digas que la información era falsa, ¿de acuerdo? Ese tipo Kodai, por alguna razón, se ha quedado en silencio otra vez.
Actualmente trabajando de encubierto en Kodai Network Group, Proton estaba aprovechando su hora de almuerzo para esconderse en el baño y hacer un informe telefónico a Stephen. Según la información de Proton, Kodai debía enviar hoy a sus subordinados de confianza al bosque Lostborn para capturar a un Zorua especial. Pero, por razones desconocidas, Kodai había regresado repentinamente. Proton seguía investigando la causa. Lord Stephen, ¿qué cree que deberíamos hacer? ¿Cancelar la operación? La información sobre que Zorua está en el bosque perdido no debería ser errónea, ¿verdad? Preguntó Stephen. No hay duda. Hice que una de mis subordinadas más hermosas sedujera de Goone, la confidente de Kodai, para obtener esta información. Ya sabes cómo son los hombres. Lo que dicen en la cama suele ser confiable. Proton sonaba seguro. Esteban. Y los ojos de Will se iluminaron. Como era de esperar del equipo Rocket, pensó. Karen, por otro lado, parecía disgustada. Uf. Qué asco. Vámonos, dijo Stephen colgando el teléfono en Proton. No hay necesidad de apresurarse tanto. Stephen, ¿y si hay alguna trampa detrás de todo esto? Preguntó Karen preocupada. Para conseguir Pokémon raros, hay que correr ciertos riesgos. Además, no lo olvides, dijo Stephen con una sonrisa, somos fuertes. Sus palabras fueron como una inyección de adrenalina, llenando a Karen y Will de renovada confianza. Unas horas más tarde, el trío llegó al bosque Lostborn. Para ser cautelosos, ya se habían puesto sus uniformes de combate antes de entrar. Este bosque no es tan grande, pero encontrar un Pokémon específico es como buscar una aguja en un pajar. ¿Deberíamos liberar a todos nuestros Pokémon y que todos busquen juntos? Sugirió Will, levantando todas las Pokéballs de su cinturón. No hay necesidad de eso. Bajo la mirada curiosa de sus compañeros, Stephen sacó un dispositivo redondo parecido a un gran reloj de bolsillo. ¿Qué es eso? Will se inclinó con cara de déjame ver. Al poco rato, la pantalla del dispositivo se iluminó, mostrando una flecha en el centro. Era evidente que esa era su ubicación actual. Luego, Stephen sacó un mechón de piel y lo insertó en una pequeña ranura en la parte superior del dispositivo. Apareció una barra de progreso en la parte superior de la pantalla, mostrando las palabras analizando, paso, usa nombres en clave durante las operaciones. Karen interrumpió a Will antes de que pudiera hablar. Will puso los ojos en blanco. Aunque no hay nadie más aquí, pensó. Pero como Karen era mucho más fuerte que él, no se atrevió a discutir. Llamémoslo el radar Pokémon por ahora. De hecho, este dispositivo era un radar Pokémon creado por Stephen, inspirado en el radar de Dragon Ball. Su diseño era casi idéntico. Al colocar el pelaje de un Pokémon en el sensor, el radar escanearía automáticamente el área en busca de la misma especie de Pokémon. Este mechón de pelo, naturalmente, proviene de Zorua de Gladion. En los juegos de Pokémon, la Pokédex tiene una función similar. Una vez que hayas capturado un Pokémon, puede ayudarte a localizar su hábitat. Pero Ash rara vez lo usaba. Al fin y al cabo, su forma de capturar Pokémon dependía completamente del destino. Una vez que terminó la barra de progreso, aparecieron las palabras análisis completo y apareció un punto amarillo en el área superior izquierda del radar. ¡Guau! Esto es increíble. Los ojos de Will brillaron. Si en el futuro puedo conseguir algún pelaje raro de Pokémon, no importa dónde se escondan, no se me escaparán. Por aquí. Stephen le hizo un gesto a Will para que se callara para no asustar al objetivo. A medida que la flecha del radar se acercaba al punto amarillo, los tres comenzaron a escanear sus alrededores. El área contenía 3 Pokémon. Un Passimian descansando en la rama de un árbol, recogiendo fruta. Un escolípedo corriendo a través de la hierba. Un Scraggy tumbado sobre una roca, con las piernas cruzadas, durmiendo la siesta. Pero no había ninguna señal de Zorua. ¿No está aquí?, se preguntó Will en voz alta. «Eres idiota», le regañó Karen. Will había olvidado la habilidad innata de Zorua. «Uno de esos 3 es Zorua disfrazado», explicó Stephen. Zorua es travieso por naturaleza, como la familia Gengar, y le encanta gastar bromas a los entrenadores desprevenidos. Este Zorua en particular ha sido perseguido constantemente por Kodai, así que probablemente ha estado usando su habilidad de ilusión para evadir su captura. Dijo Will, asintiendo, entendiendo. ¿Y cuál es?
Los probaremos a los tres, dijo Karen, sacando 3 Pokéballs minimizadas. Dentro estaban los pilares de su equipo actual. Houndoom, Litten y su recién evolucionado Honchkrow, que había evolucionado recientemente a partir de un Murkrow usando una piedra del crepúsculo que le había regalado Stephen. Karen, este Zorua ha sido perseguido por Kodai durante mucho tiempo. Probablemente desconfíen mucho de los humanos, así que ten cuidado al acercarte, le recordó Stephen. Capturar un Pokémon es como escribir una historia. El comienzo determina en gran medida el resultado. Entendido, respondió Karen, respirando profundamente antes de lanzar las 3 Pokéballs. Vamos, Houndoom. Litten. Honchkrow. Houndoom cargó hacia Scrabby, que estaba dormido. Litten se abalanzó sobre el escolípede que se dirigía a través de la hierba. Honchkrow se abalanzó hacia el Passimian en la rama del árbol. Ninguno de ellos utilizó ataques. Simplemente se lanzaron hacia sus objetivos. Como era de esperar, los 3 Pokémon salvajes se sobresaltaron. El Scrabby, tomado por sorpresa, vio a Houndoom mostrando sus colmillos e inmediatamente se desmayó de miedo, poniendo los ojos en blanco. Houndoom lo empujó con la pata. Efectivamente, estaba completamente inconsciente. Este está demasiado débil para ser el Zorua. El escolípedo, al ver a Litten cuyo tipo fuego contrarrestaba a su tipo bicho, disparó instintivamente un misil pin. Litten lo esquivó ágilmente, y las agujas se clavaron en un árbol cercano. Con esta reacción, quedó claro que se trataba de un auténtico escolípede. Después de todo, Zorua no podía aprender el misil pin. ¿Lo que queda? Los 3 volvieron la mirada hacia el Passimian en el árbol. Garu. El Passimian abrió la boca y disparó un rayo de hielo curvo al Honchkrow que se acercaba. Este tampoco. Incluso Karen se sorprendió. Según su investigación sobre el Zorua de Glarion, no podía aprender rayo hielo. Ninguno de los 3 era Zorua. ¿Se abrió el radar?, murmuró Will, confundido. Karen frunció el ceño. Confiaba en las habilidades de Stephen, pero la situación actual era inexplicable. Auge. Al momento siguiente, Honchkrow esquivó el rayo de hielo del Passimian, que golpeó un árbol detrás de ellos y provocó una pequeña explosión. Stephen entrecerró los ojos ante la escena y de repente sonrió. Ya lo veo. Ya entendí qué tiene de especial este Zorua. No es de extrañar que Kodai esté tan desesperado por capturarte. Chapter 108. Pokémon. Y Transmigrated to IC 108. Karen le lanzó una mirada perpleja a Stephen. Es ella. Hazlo. Stephen no tuvo tiempo de explicarle a Karen y saludó al Passimian posado en la rama. Sin dudarlo, Karen dio inmediatamente la orden. Houndoom. Litten. De ambos lados, un perro y un gato entraron rápidamente en acción. Mientras tanto, en el aire, el Honchkrow esquivó el rayo de hielo y golpeó al Passimian en el hombro con su fino pico. El golpe lo hizo tropezar y caer de la rama al suelo. Cuando el Passimian volvió a levantarse, se dio cuenta de que ya estaba rodeado. Houndoom al frente y Litten detrás, bloqueando cualquier escape. Ya no hay necesidad de esconderse, ¿verdad? ¿Por qué no nos muestras tu verdadera forma?, bromeó Stephen con una sonrisa. El Passimiano le lanzó a Stephen una mirada hostil, pero en su mayor parte estaba lleno de curiosidad. De repente, una sombra oscura surgió del cuerpo del Passimian y se disipó en 2 segundos. Lo que reapareció ya no era el Passimian, sino un pequeño zorro, de pelaje gris negruzco con un mechón de pelo rojo en la frente. Zorua. El Joker tenía razón, después de todo, exclamó Will. Los ojos de Karen estaban llenos de incredulidad. Al mirar la espalda de Stephen, la admiración brilló en su mirada. Sin duda, el juicio de Stephen nunca se equivocaba. Sasuga Stephen-sama, ¿cómo supiste que era yo? Una voz parecida a una loli con un ligero tono tsundere de repente resonó en la mente de Stephen. Telepatía. Stephen quedó atónito por un momento. Esta Zorua, qué delicia. Sin duda, se convertiría en una futura estrella del equipo de Karen. No deberías haber usado rayo de hielo antes. Movimientos como rayo o tumba de roca habrían sido más efectivos. También son fuertes contra Honchkrow, dijo Stephen con una sonrisa. Joker, ¿de qué estás hablando? Karen y Will estaban confundidos. La telepatía de Zorua se dirigía solo a Stephen. Al ver su confusión, Stephen se dirigió nuevamente a Zorua.
Zorua, no somos como esa gente que te ha estado persiguiendo. Puedes usar tu telepatía con los tres. Zorua dudó, aún con un atisbo de duda. Sin embargo, tras unos segundos, la voz de la Loli resonó en las mentes de las tres. ¿Está bien esto? Will se sobresaltó tanto que casi se cae de espaldas. Señalando a Zorua, gritó. Esta es su voz. Los ojos de Karen se abrieron con asombro. La voz de Zorua volvió a sonar en sus mentes. Aún no me has dicho cómo descubriste mi verdadera forma. Stephen hizo un gesto con la mano, indicándoles a los tres Pokémon de Karen que retrocedieran. Karen, comprendiendo su gesto, también hizo una señal a Unoom y a los demás. Una vez que el perro, el gato y el pájaro despejaron el camino, Stephen le hizo un gesto a Zorua para que lo siguiera. Zorua dudó. Quizás por la afinidad natural que emanan las personas con el poder del bosque verde, o quizás por simple curiosidad, pero Zorua finalmente decidió seguirlo. Karen y Will los siguieron rápidamente. Mira esto, dijo Stephen, guiando a Zorua hacia la rama que había roto antes con su rayo de hielo. Señaló el extremo roto de la rama. Usaste rayo de hielo antes, pero no quedan residuos de hielo en la rama. Eso significa que el movimiento fue una ilusión. Supongo que usaste pulso oscuro o algo similar. La expresión de Zorua cambió drásticamente. No se esperaba esto en absoluto. Y todo lo que dijo este humano era correcto. Detrás de ellos, Karen y Will estaban igualmente atónitos. Joker, dices que este pequeño fingió usar rayo hielo, pero en realidad era pulso oscuro. Preguntó Karen con incredulidad. Ella había pasado algún tiempo con Zorua de Gladion antes, incluso si solo fueron unas pocas horas, por lo que sabía que Zorua no podía hacer algo como esto. Zorua podría transformarse en otros Pokémon, pero sus movimientos seguirían siendo los suyos. No podría replicar los movimientos de su oponente como un Ditto. Eso es lo que hace que este Zorua sea tan especial, dijo Stephen, con un tono lleno de admiración. Los Zorua o Zoroark comunes solo pueden usar su habilidad de ilusión en sí mismos o en personas muy cercanas. Pero este pequeño es diferente. Incluso puede crear ilusiones con sus movimientos. Por ejemplo, puede hacer que parezca que usa rayo de hielo, pero en realidad es pulso oscuro. Es la verdadera maestra de las ilusiones. Ella es como ese camaleón de Kung Fu Panda 4, añadió Stephen con una sonrisa traviesa. Tal vez incluso pueda arrastrar a la gente a un mundo ilusorio y atraparlos en la nada eterna. ¿Cómo te parece llamar a eso ilusión infinita? Karen y Will quedaron completamente estupefactos. ¿Era ella realmente tan poderosa? Eso no es algo que yo pueda hacer. Solo puedo confundir la visión de la gente, la voz de Zorua resonó de nuevo en sus mentes. Jaja. Es broma. Stephen rió. Pero espero que me creas. Con nuestra ayuda, puedes convertirte en el Zorua más fuerte del mundo, no, en el Pokémon de tipo siniestro más fuerte del mundo. Stephen le extendió una mano a Zorua, sonriendo mientras decía. Con ese objetivo en mente, conviértete en nuestro compañero, Zorua. Zorua se quedó mirando fijamente la mano extendida de Stephen. Durante mucho tiempo, había estado huyendo, siempre disfrazada de otros Pokémon para evadir a sus perseguidores. Estaba agotada, tanto física como mentalmente. Pero ahora alguien le estaba ofreciendo una mano amiga. Aunque estaba acostumbrada a ser un lobo solitario, no pudo evitar sentirse conmovida por este momento. La gente que me persigue no te dejará ir si me uno a ti, dijo Zorua vacilante. Era obvio que a Zorua le preocupaba que si se unía a ellos, sus perseguidores centrarían su atención en Stephen y su grupo. Jajaja. Antes de que Stephen pudiera responder, Will estalló en carcajadas. Karen no pudo evitar sonreír también. Eres muy gracioso, zorrito. ¿Kodai? Ni siquiera lo tomamos en serio, dijo Will, riendo tan fuerte que las lágrimas le corrieron por la cara bajo la máscara. A primera vista, Kodai podría parecer un pez gordo, al igual que Rose. Ambos eran magnates de los negocios. Pero el nivel de Kodai como entrenador era ridículo para verdaderos genios como el grupo de Stephen. De lo contrario, no habría tenido que recurrir a trucos sucios para capturar a Zorua. Nos subestimas a nosotros y a ti mismo, dijo Stephen, agachándose con una sonrisa. Confía en nosotros. Y confía en ti mismo. A veces, las palabras realmente son más poderosas que los puños. Al menos para Zorua en ese momento, lo eran.
Al ver el cambio en la mirada de Zorua, Stephen supo que la habían conquistado. Le lanzó una mirada a Karen. Al comprenderlo, Karen rápidamente sacó una Pokébola y se acercó a Zorua. Zorua instintivamente dio un paso atrás, mirando a Stephen con una expresión desconcertada. Su mirada parecía decir: espera, ¿no eres tú quien me está capturando? La forma en que Zorua lo miró dejó a Stephen momentáneamente aturdido. ¿Por qué esta situación me resultó tan familiar? Chapter 109. Pokémon. Y Transmigrated tu IC 109. Zorua te ha reconocido, así que deberías ser tú quien la capture. Karen no lo dudó y retiró su Pokébola. Pero necesitas un Zorua ahora mismo. Pero Esteban no se negó. Él no era un tonto que seguiría persiguiendo a alguien que ya había dejado en claro que no estaba interesado. Además, Zorua no era un objeto sino un ser vivo, y sus sentimientos también debían ser respetados. Tú inventaste ese radar, ¿verdad? Puedo atrapar otro. Karen sonrió y no le importó. Tanto ella como Stephen ya tenían Houndoms en sus equipos, por lo que agregar un Zorua no sería un gran problema. Stephen se acarició la barbilla y le preguntó a Zorua. Zorua, ¿hasta dónde se extiende el alcance de tu ilusión? Todavía no lo he probado. Una voz de Loli vino de Zorua. Entonces intenta convertir a Karen en esto. Stephen le mostró a Zorua una foto de Frieren y señaló a Karen. Zorua cerró los ojos y activó su poder de ilusión. Inmediatamente, ondas de energía emanaron de Zorua y envolvieron a Karen. En un instante, Karen, de cabello plateado y lacio, se transformó en un hermoso elfo de 2 colas. Stephen rápidamente recogió a Zorua y se alejó 10 metros de la transformada Karen. Después de unos 10 metros, la ilusión se rompió y Karen volvió a su forma original. El alcance es de unos 10 metros. Stephen bajó a Zorua y dijo: eso ya es impresionante. Karen se maravilló. Por lo que he oído, la mayoría de los Zorua y Zoroark solo tienen un alcance de ilusión de aproximadamente 1 metro. Este niño ha superado por completo los límites de su especie. Superó el límite. Al escuchar esas palabras, Stephen instintivamente pensó en Bedrick de Giovanni, Delibird de Price y Piloswine. Esos 3 deberían considerarse ejemplos clásicos de superación de límites, ¿verdad? Este alcance ya es suficiente. Karen, no necesitas capturar específicamente a un Zorua. Este puede ayudarte a transformarte a distancia. Stephen acarició suavemente el mechón de pelo rojo en la frente de Zorua. ¿No sería eso demasiado problema? Karen se colocó un mechón de cabello detrás de la oreja, dejando al descubierto la parte bajo la máscara. Después de todo, su objetivo era recolectar las 8 insignias de la Liga Índigo. De todos modos, siempre estaremos juntos. Stephen hizo un gesto de desdén con la mano. El corazón de Karen dio un vuelco. El estar siempre juntos aparentemente casual de Stephen la tocó directo al corazón. Will se encogió de hombros. En su opinión, con la costumbre de Stephen de coquetear sin intención con las chicas, era solo cuestión de tiempo antes de que se metiera en problemas. ¡Guau! Apenas 5 segundos después de que Stephen pusiera a Zorua en una Ultra Ball, María, Rose y Sina saltaron de sus Pokébolas y ladraron alarmadas. ¿Qué ocurre? Will preguntó con curiosidad. ¡Guau! Rose soltó el lanzallamas hacia la parte trasera derecha. Lucario. Protege. Se escuchó una voz de niño y un Lucario saltó de entre los arbustos. Levantó una barrera semicircular para bloquear el ataque de Rose. Arf. Rose aumentó su potencia, convirtiendo a lanzallamas en sobrecalentamiento, dominando por completo al Lucario. ¿Quién está ahí? Karen agitó su mano, ordenando a Swampscrow que atacara. Pero ¡izas! ¡Bum! Una bengala se disparó hacia el cielo y explotó en fuegos artificiales. Una bengala de señal. Prepárense para la batalla. Stephen adivinó inmediatamente lo que estaba sucediendo. Sin embargo, no pudo entender cómo se había filtrado su paradero. Dentro del bosque Lostborn y sus entradas. Cuando los fuegos artificiales iluminaron el cielo, todos los que buscaban en el bosque miraron hacia arriba simultáneamente. Incluso Stephen, como transmigrante, se habría sorprendido al ver la alineación de búsqueda. Buscando dentro del bosque estaban Lance, un miembro de la élite 4 de la meseta Índigo. Quintia, una estrella en ascenso de Sinnoh.
y Steven Stone, el hijo del hombre más rico de Owen. Además de estos tres futuros campeones de otras regiones, muchos entrenadores de élite de Teselia custodiaban las entradas del bosque. A la entrada se encontraba Elisa, la principal ídolo de Unova y líder del gimnasio Nimbasa. Raiden, el líder del gimnasio Opelucid. Miles, el actual líder del gimnasio de Ciudad Mistraltón y abuelo de la futura líder del gimnasio Esquila. Y el campeón de Teselia, Alder. Alguien disparó una bengala. Lo encontraron. Alder exclamó sorprendido, luego se giró para mirar a Kodai con incredulidad. Impresionante, señor Kodai. ¿Cómo supo que el Joker estaba aquí? Después de todo, ni siquiera la liga podía rastrear los movimientos del Joker, pero Kodai, un simple hombre de negocios, había señalado su ubicación con tanta precisión. ¿Cómo? Tengo mis métodos. Pero ¿no debería el campeón Alder preocuparse más por si puedes capturar a Joker? Kodai bajó la ventanilla del coche hasta la mitad, sonriendo con hipocresía. Bueno, y es cierto. Pero con Lance, Cynthia y Steven aquí, seguro que pueden con ello. Mi trabajo principal es vigilar la entrada y evitar que esos tres ladrones escapen. Alder tenía plena confianza en Lance, Cynthia y Steven. Con su ojo para el talento, estaba seguro de que estos tres se convertirían en pilares de sus respectivas regiones en el futuro. Suspiró. ¿Pero dónde estaba el siguiente pilar de Teselia? Bueno, les deseo todo lo mejor. Pero no olviden la condición que aceptó el presidente. Después de que arresten a Joker, todos los Pokémon que haya capturado deben serme entregados. Kodai sonrió siniestramente. Sí, este era su plan. Vender el paradero de Joker a la liga, con la condición de que todos los Pokémon que Joker haya capturado le pertenezcan como pago. ¿Y qué pasa si el Joker atrapó a Zorua primero? Que Zorua seguiría siendo suyo. En cuanto a cómo sabía que Joker estaba aquí, no había forma de que pudiera decírselo a Alder. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Puedo ver el futuro? Especialmente porque era completamente indescriptible cómo Kodai había obtenido este poder. No mucho después, en el centro del bosque Lostlorn. Steppen, Karen y Will estaban uno detrás del otro, observando sus alrededores. Vaya alineación estelar. Ignorando el gran número de oficiales liderados por el oficial Henry, estaban Lance, Cynthia y Steven. Si Leon estuviera aquí, los 4 entrenadores más fuertes de la futura Liga Pokémon estarían completos. Como era de esperar, el Joker fue encontrado primero por Riley. Steven tenía una expresión de así que es verdad. Solo podía ayudar con esta pequeña ayuda. En la batalla, no tendría ninguna posibilidad. Riley sonrió amargamente al recordar a Lucario arrodillado. Aunque no se hubiera desmayado, si tuviera una barra de salud, estaría en rojo. Steven le dio una palmadita a su amigo en el hombro. Déjanos el resto a nosotros. Cynthia habló con severidad. Devuélveme la joya de la vida. Esta vez no creas que podrás volver a usar tus pequeños trucos. Los ojos de Lance se centraron en una sola persona. Chapter 110. Pokémon. Y Transmigrate tu IC 110. Capítulo doble, el reloj retrocede 2 días hasta el pasado. Cynthia, Steven, Lance y Riley habían formado temporalmente el equipo de investigación del Joker y llegaron a Ciudad Goldenrod en la región de Johto. Durante más de un mes, el equipo temporal revisó todos los lugares donde Joker había aparecido anteriormente, incluyendo Ciudad Goldenrod, la ciudad que lo hizo famoso. Fue durante el incidente de la estación Goldenrod que el nombre de Joker se difundió por todo Johto. Nada, Riley, que había estado sintiendo el aura de la joya de la vida, negó con la cabeza después de vagar por Ciudad Vara de Oro. Esto es problemático, murmuró Steven, apoyando la barbilla en una mano y adoptando una pose que recordaba a una lavadora. Hemos revisado todas las ciudades donde se ha visto al Joker. ¿Dónde deberíamos investigar ahora? Inicialmente, pensaron que después de robar la joya de la vida de Sinnoh, Joker podría regresar a su base para pasar desapercibido. Ciudad Blackthorn, Ciudad Goldenrod, Ciudad Olivine y estas ciudades, donde había aparecido el Joker, eran todas ubicaciones potenciales de su escondite. Pero después de más de un mes de investigación, los 4 descubrieron que ninguna de estas suposiciones era correcta. También es posible que ese tipo haya regresado a Kanto, al cuartel general del equipo Rocket, especula Lance frunciendo el ceño.
Aunque Joker había estado activo en Johto desde su debut, todos sabían que Kanto era la base principal del equipo Rocket. La mayoría de los alborotadores de Johto provenían de las sombras. Tras robar la joya de la vida y convertirse en el criminal más buscado de la liga, Joker probablemente sabía que ya no podía defenderse solo de la persecución de la liga. Tenía sentido que regresara al escondite del equipo Rocket en Kanto. Es una posibilidad. Entonces, Lance, ¿dónde está el cuartel general del equipo Rocket? Preguntó Steven, asintiendo. Lanza. Y quería preguntarle a Steven, ¿estás tratando de avergonzarme deliberadamente? Si hubiera sabido dónde está el cuartel general del equipo Rocket, lo habría asaltado hace mucho tiempo en lugar de andar corriendo como un pollo sin cabeza. Al darse cuenta de que había hecho una pregunta estúpida, Steven se disculpó rápidamente. Lo siento, fue mi error. Al percibir la atmósfera incómoda, Riley cambió de tema. Y hablando de eso, ¿dónde está Cynthia? 9 de cada 10 veces, está en alguna heladería, respondió Steven sin dudarlo. Lance puso los ojos en blanco discretamente. Tras un mes trabajando juntos, había llegado a comprender a esta estrella emergente de la región de Sinnoh. Incluso sentía que los novatos de otras regiones no eran particularmente confiables. Steven Deoen, obsesionado con las piedras. Cynthia de Sinnoh, una entusiasta de la historia y adicta al helado. Diantha de Kalos, actriz y celebridad. En cierta heladería de Ciudad Goldenrod. Pequeña, ¿ya te decidiste? La señora detrás del mostrador tenía una sonrisa forzada. Casi, y Cynthia miró fijamente los diversos y coloridos sabores de helado en el congelador. La señora miró el reloj de pared. Había pasado casi 1 hora y media y disculpe, ¿es usted la señorita Cynthia de Sinnoh? En ese momento, una voz juvenil llegó a oídos de Cynthia. Al girar la cabeza, vio a una linda niña de unos 9 años con gafas redondas. Era Mary. ¿Me conoces? Preguntó Cynthia sorprendida. Aún no se había convertido en la campeona de Sinnoh y apenas tenía fama en la región. No esperaba que alguien la reconociera en Johto. Eres la Cynthia que ayudó a derrotar a uno de los compañeros del Joker, ¿verdad? Preguntó Mary para confirmarlo mientras sacaba un periódico. Fue el Celebration Daily del mes pasado de Sinnoh, con el titular. La estrella en ascenso Cynthia derrota a la aliada enmascarada del Joker, refiriéndose a Karen. Sí, soy yo, respondió Cynthia, aturdida por un momento al mirar el titular. A diferencia de la estación de televisión Goldenrod de Johto, que durante el incidente de Blackthorn afirmó falsamente que Lance había asustado a Joker, el Celebration Daily de Sinnoh al menos informó la verdad. Si bien no había derrotado completamente a Karen, Cynthia confiaba en que podría haber ganado si Joker no hubiera intervenido. Mi nombre es Mary y estoy trabajando para convertirme en periodista, dijo Mary tímidamente, pero su determinación era evidente en sus ojos. ¿De verdad? Pues buena suerte, señorita Mary, dijo Cynthia, sonriendo y animándola. Me gustaría entrevistarla, señorita Cynthia, dijo Mary, sacando un bolígrafo y una libreta. Sobre el artefacto que Joker le robó a mi China. Las noticias mencionaban que era una reliquia valiosa, pero ni los informes de Sinnoh ni los de Johto explicaron qué era. Hoy Cynthia, que hacía unos momentos sonreía, se quedó paralizada como si fuera un sirup desprevenido. Si se filtraba la noticia de la joya de la vida, podría causar graves problemas. ¿Hay algún secreto detrás? Los ojos de Mary se abrieron de par en par, emocionada, al presentir que había algo más en la historia. Lo siento, señorita Mary, pero este asunto es demasiado complicado para explicarlo, dijo Cynthia, negando con la cabeza. No se le daba bien mentir, así que optó por negarse cortésmente. Justo cuando Mary estaba pensando en cómo obtener más información de Cynthia, sonó el teléfono de Cynthia. Perdón, dijo Cynthia, girándose para responder. Hola, soy Cynthia. Unos segundos después, su tono cambió de repente. ¿Qué? ¿Lo encontraste ahí? Aunque Mary no podía ver el rostro de Cynthia, su voz sorprendida sugería que quien estaba al otro lado de la llamada había dicho algo importante. Hermana mayor Cynthia, te dejo con esto. Adiós, dijo Mary, tomando la iniciativa de marcharse. Está bien, cuídate, respondió Cynthia distraídamente, agitando la mano antes de apresurarse a reagruparse con Lance y los demás. Sin embargo, Cynthia, de 12 años, no se dio cuenta de una cosa.
Mientras ella se alejaba, Esmea, a los pies de Mary, se deslizó entre la multitud y comenzó a seguirla. Esperen. ¿Cómo nos encontraron? Gritó Will con incredulidad mientras la policía los rodeaba a los tres. Al notar la mirada inquisitiva de Will, Stephen negó con la cabeza. A decir verdad, ni siquiera él esperaba este resultado. Pero como ya había dicho antes, si has hecho algo, siempre dejarás algún rastro. Por suerte, los tres ya se habían puesto las máscaras. Este es su fin. Pasarán el resto de sus vidas en la prisión de la Liga. Qué poético para un artista, ¿no creen? Se burló Lance, burlándose de Joker por sus anteriores comentarios de artista. Stephen se encogió de hombros y se volvió hacia Steven. Hasta el heredero del hombre más rico de Oen está aquí, ¿eh? Esto es un asunto serio. La ira de Arceus no es algo que nadie pueda soportar, dijo Steven con solemnidad. Como alguien obsesionado con las piedras, sin duda estaba interesado en la joya de la vida, pero aún más importante, quería proteger el mundo. Entrégame la joya de la vida ahora. Exigió Cynthia de nuevo, como un disco rayado. Stephen metió la mano en su abrigo y sacó la joya de la vida. Su brillo azul iluminó el bosque. Claro, pero con una condición. Déjanos ir. La joya de la vida ya no le servía de nada y no le importaba devolvérsela a Cynthia. Cynthia, sin embargo, estaba completamente atónita. No, de ninguna manera, hermano. ¿Hablas en serio? Steven, Riley y el oficial de policía que los rodeaba parecían completamente estupefactos. Entonces y generoso, no bajes la guardia. Lance gritó. Cuidado, podría ser otra falsificación. Falso. Al oír esa palabra, Cynthia recordó de inmediato lo ocurrido en Michina. Apretando los labios, apretó con más fuerza la Pokébola y dijo. Entrégame la joya de la vida. Dejaré que la hermana Sheena verifique su autenticidad. En cuanto a ti, aunque devuelvas la joya de la vida real, no borrará el robo que cometiste. Karen se burló. Como si la joya de la vida en manos de tu hermana no fuera falsa. Nosotras simplemente... Olvídalo. Aunque la señorita Cynthia esté de acuerdo, hay un tipo que nunca nos dejará ir. Stephen se volvió hacia Lance con una sonrisa. Correcto. Solo hay un lugar al que pueden ir, la prisión de la Liga. Lance sonrió fríamente, luciendo como un villano. No creas que tus pequeños trucos de antes volverán a funcionar. Finalmente, este momento había llegado. La última vez en Ciudad Olivine, había sido víctima de las maquinaciones de Stephen. Jamás cometería el mismo error dos veces. Ahora, en el bosque, estaban él, Stephen, Cynthia y la fuerza policial. En el perímetro, los entrenadores de élite liderados por Alder, habían sellado todas las salidas. Esta vez no había salida. ¿Trucos? La estrategia y la táctica son habilidades de alto nivel. Y déjame recordarte, somos muy fuertes. Cuando Stephen levantó la voz, de repente lanzó una Pokéball. Los dos Dragonair que flanqueaban los hombros de Lance inmediatamente centraron toda su atención en el frente. Auge. Cuando la Pokéball se abrió, apareció un destello amarillo. En un abrir y cerrar de ojos, ya estaba frente a Lance. Sin embargo, uno de los Dragonair rápidamente enrolló su cuerpo largo y delgado en una espiral. Al igual que la armadura Susanoo de Sasuke, protegió a Lance en el centro. Como tipo dragón puro, los Dragonair tenían una resistencia defensiva excepcional. ZZZZT. Al momento siguiente, el Dragonair se estremeció levemente y sus escamas de color azul profundo crepitaron con pequeños arcos eléctricos. Fue una onda de trueno. ¿Es eso un Jolteon? En ese momento, Cynthia y los demás finalmente pudieron ver al Pokémon que había saltado de la Pokéball de Stephen. De hecho era Jolteon, el miembro más rápido de la familia Evolution. Sven frunció el ceño. ¿Es ese su nuevo compañero? El Umbreon de Joker era muy conocido dentro de la liga. ¿Había capturado a otro miembro de la familia Eve durante su tiempo escondido? ¿Qué es eso? Pero Cynthia notó algo más. Alrededor del cuello de Jolteon colgaba un collar. La gema en su centro brillaba con una rica luz dorada. Su forma era sorprendentemente similar a la joya de la vida. Brom. El sonido de algo parecido a motores a reacción cobró vida. Y no solo uno, sino dos.
Los dos Dragonair de lance habían despegado, sus cuerpos irradiaban auras de luz azul profunda. Se transformaron en dos dragones verdes parecidos a llamas. Doble carrera del dragón. ¿Esa habilidad de Dragonair es mudar de piel? Karen notó que los arcos eléctricos en el Dragonair que habían protegido a Lance anteriormente habían desaparecido por completo. Lo que quedó en el suelo fue una capa de piel desprendida. Mudar de piel era una habilidad que le otorgaba a Dragonair la posibilidad de curarse de problemas de estado. Lance hizo un gesto con la mano hacia abajo. El ataque doble Dragon Rush descendió simultáneamente, creando un estruendo ensordecedor en el aire. Esto era poder puro de campeón. Hey. Sin embargo, en un momento tan crítico, el compañero de Stephen, Will, de repente se rió entre dientes. Cynthia y los demás lo miraron con incredulidad. Abre bien los ojos y observa atentamente. En el instante siguiente, la gema del collar de Holteón pasó de ser dorada a blanca plateada. Al mismo tiempo, el cuerpo de Holteón comenzó a emitir un brillo azul blanquecino. Su pelaje afilado y puntiagudo se transformó en un pelaje corto, suave y liso. Ventisca. Stephen pronunció la orden suavemente. La luz azul blanca se disipó. Ahora era Glaceon quien estaba allí, con la boca abierta. Glaceon. Una enorme ventisca de color blanco plateado, llena de innumerables bolas de nieve del tamaño de pelotas de ping-pong, se abalanzó sobre ella. Blizzard contra Double Dragon Rush. ¿Cómo es esto posible? Mientras los ataques se producían, Lance, Cynthia, Stephen y la policía se quedaron estupefactos. ¿Hubo otra evolución además de agua, fuego, electricidad, sol y luna? No, ese no era el punto clave. El punto clave era y cómo se convirtió ese Holteón en un Glaceón tipo hielo. ¿Aún tienes tiempo para distraerte? Justo cuando Cynthia se quedó boquiabierta, una voz resonó en sus oídos. Un sudor frío se formó inmediatamente en la frente de Cynthia. Ella giró la cabeza. Un Undoom, con los colmillos al descubierto, cargaba contra ella bajo el mando de la chica enmascarada. Las llamas parpadeaban entre sus dientes. Colmillo de fuego. Garchomp. Sin dudarlo, Cynthia gritó su as. Mientras el colmillo de fuego de Undoom descendía, Garchomp extendió su brazo, protegiendo a su entrenador. Los movimientos de tipo fuego apenas lo rozaron. ¿Continuamos donde lo dejamos en Michina? Al enfrentarse a su enemigo, Cynthia cambió instantáneamente su habitual comportamiento de hermana mayor accesible a un modo de guerrera valiente. Pero el resultado será el mismo. ¿Oh? Karen sonrió burlonamente. Garchomp. De repente, Garchomp, que había estado tranquilo y sereno, se tambaleó torpemente. En su cara apareció un tenue tono púrpura azulado. ¿Envenenado? La expresión de Cynthia cambió dramáticamente. ¿Cómo? Colmillo de fuego no tenía un efecto secundario que infligiera veneno. Y Undoom tampoco tenía una habilidad como Poison Point que pudiera envenenar al contacto. Entonces, ¿cómo fue envenenado su Garchomp? En ese momento, Undoom liberó a Garchomp y saltó hacia el lado de Karen. Las llamas en su boca se disiparon, revelando algo que Cynthia no había notado antes. En los colmillos de Undoom había una capa de veneno de color púrpura oscuro. ¿Había cubierto previamente sus colmillos con veneno y había usado colmillo de fuego como cubierta? Había tal estrategia. Cynthia se quedó atónita durante 2 segundos pero rápidamente recuperó la compostura. Lucario. Milotic. Cúbranos. Sin dudarlo, invocó a 2 de sus Pokémon principales. Se posicionaron frente a Garchomp, protegiéndolo mientras Cynthia sacaba una restauración completa para curar el veneno. En los juegos, el uso de objetos en los Pokémon tomó un turno. Pero en la vida real, era aún más peligroso. Al enviar a 2 de sus Pokémon principales para cubrirla, Cynthia le presentó una gran oportunidad a Karen. Undoom. Sobrecalentamiento. Efectivamente, Karen levantó el dedo y señaló a su oponente. Una enorme explosión de fuego surgió de la boca de Undoom, elevando drásticamente la temperatura en la zona. Honchkrow. Huracán. Inmediatamente después de Overeat, Honchkrow batió sus alas. Una poderosa ráfaga de viento se fusionó con las llamas. Juntos, el huracán de fuego avanzó como 5 dragones rugientes.
Mientras Quintia aplicaba rápidamente la restauración completa de Garchomp, gritó. Milotic. Hidrobomba. Lucario. Esfera de aura. Milotic y Lucario siguieron las órdenes de su entrenador, disparando un rayo de energía azul y blanco que se fusionó en el aire. Auge. En el instante en que ambos lados chocaron, todo el bosque pareció temblar. 2 segundos después, los entrenadores de élite posicionados en las salidas del bosque vieron una pequeña nube en forma de hongo elevándose desde el centro, seguida de un denso vapor blanco que se extendía como una fina niebla. En el centro del campo de batalla, los árboles circundantes se partieron por la mitad, dejando el área en caos. Muchos troncos rotos todavía ardían. Pero estaba claro que el lado de Quintia había sufrido más daño. Esta vez, Karen tenía la ventaja. Después de todo, combinar agua y acero era, en el mejor de los casos, una situación de 1 más 1 igual 2. Pero fuego y viento. Eso fue un 1 más 1 2 absoluto. El Garchomp, ya recuperado de su estado envenenado, levantó su barrera de protección, protegiendo a su entrenador detrás de ella. Mientras tanto, Lucario y Milotic, sus 2 compañeros, presentaban diversos grados de marcas de quemaduras en sus rostros. Auge. Del otro lado se escuchó un ruido sordo, como si hubiera golpeado acero. Un Metagross usó su Meteormash para estrellarse contra la barrera de protección creada por un Slowbro. Detrás de estos 2 Pokémon estaban Will y Steven.